Buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Permítame orar para que el Señor nos dirija en esta predicación. Amado Padre Celestial, acudimos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, a darte gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Señor, a pedirte perdón por nuestros pecados ante todo, porque tú eres el que has prometido lavarnos, limpiarnos. Toda vez, Señor, que pequemos delante de ti, Señor, la sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado. Muchas gracias en esta mañana por esta congregación que se ha reunido aquí a escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, que tú nos bendigas con tu palabra. Danos oídos, Señor, obedientes y un corazón dispuesto a escuchar. Gracias, Señor. Gracias por los niños y su participación y la obra que tú estás haciendo en sus corazones y en sus mentes. Gracias por los padres que tú le estás dando también, Señor, el tiempo para instruir a estos niños. Que la iglesia se mantenga unida, fortalecida, Señor, ayudando a estos jóvenes, a estos niños que serán el relevo, Señor, nuestro. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado predicando la serie Amor por su palabra. El amor que David tenía por la palabra de Dios y que debe ser un ejemplo para nosotros para dedicarnos a amarla, a cuidarla, a someternos sobre todo a ella. Y David encontró que la palabra de Dios era y debía ser su deleite continuo. Y encontró varias razones. Primero, él sabía que era un regalo de Dios, un Dios bueno, que quería diferenciarlo del resto del mundo. Y les regala esta revelación, estos mandamientos que al llegar a su vida habían producido, número uno, un corazón puro. Habían producido un corazón limpio. Recuerde que al verso 9 él dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. David se veía representado en ese verso. Él no se refiere solamente a las personas que le podían estar escuchando. David se pone él como ejemplo. Y dice: ¿con qué pude yo como joven limpiar mi corazón? Con guardar tu palabra. David sabía que su corazón había heredado el pecado de nuestros padres y que por tanto el corazón, como dice la Escritura, es engañoso. Y que no había sido sino la palabra de Dios que había purificado su corazón y lo había mantenido también en el estado de pureza. Lógicamente una pureza no absoluta, porque la pureza absoluta, recuerden, será cuando nuestros cuerpos sean transformados al venir nuestro Señor a arrebatar su pueblo. Pero David sabía que mientras él se sometiera a la palabra de Dios, su corazón iba a estar conforme, alineado con esa voluntad del Señor. En segundo lugar, David decía: yo amo tu palabra, no solo porque ha purificado mi corazón, sino también porque me ha hecho más sabio que todos mis maestros, mis enseñadores. Me ha dado sabiduría. Amo tu palabra porque tu palabra ha alumbrado mi mente. Yo soy un hombre que puedo diferenciar mejor que los demás entre el bien y el mal. Y me has dado tanta luz que puedo escoger el bien antes que el mal. Eso lo ha hecho tu palabra, Señor. La exposición de tu palabra alumbra, decíamos en la predicación anterior. David sabía que si podía él calificarse como un hombre más sabio, inteligente que los demás de su generación, había sido por la luz que la palabra de Dios había traído a su vida. Una luz que lo había llevado a tomar buenas decisiones, a ver la vida totalmente diferente.
a encontrar un propósito de existencia terrenal. Todo eso lo había encontrado en la revelación de la palabra. Por eso amaba la palabra, no solamente porque había purificado su corazón, sino porque lo había hecho sabio. Tu palabra hace sabio al sencillo. Y David encuentra otra razón para amar la palabra de Dios. Y miren cuál es esta. En el mismo Salmo, el verso 71, David dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Verso 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aquí David encuentra una razón muy grande para amar la palabra, pero esta no parece, si se ve así superficialmente, agradable. Pero David la había encontrado agradable, y era que la palabra de Dios lo había humillado. Dios lo había humillado. Y David había encontrado que la humillación que proviene por voluntad de Dios, esa humillación a nuestro carácter, esa humillación es buena, es para nuestro bien. David entendía que él necesitaba ser humillado y que ese momento cuando Dios lo humilló, o esos momentos, porque no fue uno solo, que Dios lo humilló, fueron para obrar en su carácter, para esculpirlo, para moldearlo conforme a ese propósito de Dios de hacer de David un hombre conforme al corazón de Dios. Nótese que en el primer, digamos, razón que David encuentra para amar la palabra de Dios, que es haber purificado el corazón, David dice: tu palabra ha obrado en mi corazón. Lo segundo es: tu palabra ha obrado en mi mente, alumbrando mi mente. El corazón, la mente. Y ahora él va a apelar a que la palabra ha obrado en su carácter, en su alma. Es decir, la palabra de Dios ha tocado todo el ser de David. Todo lo que David es había sido influido, permeado de manera positiva por la palabra del Señor. Ahora vamos a ver que David fue un hombre que consideró que si la palabra de Dios, traída de manera directa o permitida por hechos, que vamos a ver algunos de ellos que se dieron en la vida de este hombre, esa palabra directa o por medio de hechos habían moldeado a un hombre que ahora reconoce que necesitaba ser humillado. Esto es muy importante, mis amados, porque no siempre se cree uno que necesita que Dios lo humille. Lo más fácil es decir: no, yo soy un hombre y una mujer humilde. Eso es muy fácil. Pero aquel que conoce los corazones sabe que ningún ser humano es humilde por naturaleza. Y que siempre va a haber algo ahí escondido en nuestra mente y nuestro corazón que está esperando salir, ese ego nuestro, esperando salir para recibir alabanza o recibir algún tipo de reconocimiento o querer sobresalir por encima de los demás. Ese ego está latente. En el más humilde, entre comillas, de los seres humanos, el que parezca más humilde, tiene ese ego ahí, guardadito,
para salir volando en el momento cuando crea que puede hacerlo. David, consideremos a este jovencito. La Escritura no nos dice que era un hombre soberbio. La Escritura no nos dice que era un hombre altivo. Usted no va a ver esas palabras cuando se describe la personalidad de David. Contrario a Saúl, que sí era un hombre soberbio, que sí era un hombre altivo. Pero de David, aparentemente en su carácter, este pastor, dulce cantor de Israel, no se parece como un hombre altivo o soberbio. Sin embargo, este testimonio propio de David, esta declaración suya, dice que él reconoce que había soberbia, que había altivez en algún momento de su vida, porque él señala: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Bueno me es haber sido humillado para que guarde tus estatutos. Él reconoce que había vivido esos momentos. Miremos algunos de los aspectos de la vida de David, y quizás ellos mismos nos dirán por qué llegó David a un punto cuando Dios decidió humillarlo. Este jovencito, es uno de los hombres más conocidos de la historia no solamente bíblica, sino la historia mundial, por un hecho que se dio. Siendo tan jovencito, mató a uno de los guerreros más famosos, a Goliat. La historia de David y Goliat es conocida universalmente. Un muchacho apenas con una piedra mata a un guerrero que había desafiado a todo un ejército por varios días. Este muchacho sale victorioso y esa hazaña se habla de ella por generaciones. Y la fama de David sube a partir de ese hecho de matar a este gigante. Tanto que supera a la fama del propio rey. Tanto así que se decía a las mujeres de Israel cantaban a David en lugar de cantar a Saúl, el rey. Y las mujeres cantaban: Saúl mata a miles, pero David, este jovencito, mata a 10,000. La alabanza era para el jovencito. Tanta alabanza, tanto reconocimiento a un joven que no sabe manejar a ese nivel, ¿verdad?, de vida, no sabe manejar la fama ni la gloria, pudieron comenzar a producir en David a despertar ese ego natural del ser humano. Y David comienza a ser el rey y su fama se extiende por todos los contornos. Antes de ser rey incluso, era contratado por algunos príncipes, algunos reyes paganos para saquear, para pelear contra otros ejércitos, por la valentía, por el coraje que tenía este joven. No se le enfrentaba a cualquiera a David. Y David llega a ser rey de Israel. Pero hay un episodio que todavía pudo haber producido más ego en David. Y es que, siendo un jovencito, por encima de todos sus hermanos, Samuel, por orden del Señor, lo unge como el rey, el próximo rey de esta nación, un muchacho, pastorcito de oveja. Y David crece con eso en su mente. Había matado a Goliat, había sido ungido rey siendo un muchacho, lo
Lo habían elegido por encima de sus hermanos. Había conquistado y los príncipes de alrededor de Israel lo contrataban para que fuera aquel que peleara sus batallas, hasta que llega a ser ungido el rey de Israel y toma control del reino. Y en ese momento David comienza a extender los dominios de la nación de Israel. Y varias cosas se dan hasta que él extiende, después que extiende sus dominios, David comienza a censar el pueblo. Censó el pueblo cuando lo vio a un pueblo grande, numeroso. Dice, mira mi ejército. Lo censa. El censo era como una manifestación del orgullo que David podía sentir por el ejército tan grande que había reunido alrededor de él. Muestra igualmente de autosuficiencia, número uno, y de orgullo evidente en su vida. Fíjese que hay que mirarlo así para uno darse cuenta que aún de aquel del cual nuestro Señor venía, y que muy pocas cosas negativas se pueden decir de él. Sin embargo, si hurgamos bien en los detalles, encontraremos esas cosas por las cuales David dice, bueno me es haber sido humillado. Y comienza entonces estos episodios en los cuales Dios dice, voy a intervenir para humillar a este hombre porque se ha crecido. Porque no ha considerado que todas estas cosas, toda la valentía, el coraje, no son de él, sino que yo se lo he proporcionado. Tengo que hacerle entender esto a David. Y entonces David comete el pecado quizás más horroroso que manchó su hoja de vida. Es el pecado de estar con Betsabé y asesinar a su esposo. ¿Una muestra de qué? De que había llegado a un punto cuando él entendía que podía disponer de todo en el reino, que podía obrar aún en contra de la ley y todavía salirse con la suya. Era un estado ya de cierta soberbia y altivez. Una vez que comete, quiero invitarlas a que vayamos a 2 Samuel, capítulo 12, donde está la historia, para que ustedes vean, después de esos logros, cae David en esto y cómo Dios comienza a humillarlo. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y tenía numerosas vacas, numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia.
Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí. Bueno, antes de ver lo que le dice Natán, fíjese cómo la actitud de David. David reacciona enojado, porque él entiende que esa descripción de ese hecho era tan fuerte que merecía la muerte de ese hombre que actuara así. O sea, el hombre tenía un sentido de justicia muy claro, sí. Es digno de muerte ese hombre. Y Natán le dice: pero tú eres ese hombre. Tú eres. Ahí comienza el Señor a humillarlo con la palabra del profeta. Recuerden que la palabra del profeta es palabra de Dios. David, al escribir el Salmo 119 y decir: bueno me es haber sido humillado, está claramente recordando este episodio cuando el profeta de Dios le dice: tú, que dice que ese hombre es digno de muerte, tú eres ese hombre mentiroso. Él está diciendo implícitamente: tú eres ese hombre, porque yo te he dicho todo esto, pero tú no has confesado tu pecado. Yo te lo he tenido que recordar. Tú eres ese hombre. Jehová Dios dice de esta manera: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Así, fíjese, ¿qué fue lo que tuvo en poco? La palabra de Jehová. Y ahora esa misma palabra lo está quebrantando, lo está humillando a él. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, aquí viene una de las grandes humillaciones que por medio de la palabra de Dios vendría a la vida de David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ahora David dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Fíjese, no es que no lo sabía, pero su ego, su orgullo, su altivez llegó a tal punto por los logros alcanzados que se desconectó. Y ahora el Señor le recuerda todo esto. Dice: tuviste en poco mi palabra. Por eso la humillación viene a ti en estos momentos. Pero David más tarde reconoce cuán bueno fue para él que Dios lo humillara así, que lo expusiera, que le diera a sus mujeres así, y que sus hijos se levantaran en contra suya. Porque de ese episodio que parecía muy sombrío, muy perturbador para la vida y la mente y el corazón de David, de eso David aprendió que
guardar la palabra de Dios no tiene precio. Que someterse a Dios no tiene precio y no puede ser comparado con nada. Aprendió que no hay mujer hermosa, no hay territorio o no habría territorio precioso que él deseara alcanzar si esto suponía romper la palabra del Señor. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sí, ese fue uno de los episodios grandes que marcó. Más tarde él escribió el Salmo 51, donde recordando este episodio, él llora y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu bondad. Pero David reconoce que la humillación que se produjo por parte de Dios a su vida fue por la fidelidad de Dios al pacto que él había hecho con David. Él dice: Señor, toda esta humillación que tú me has provocado es por la fidelidad tuya, es conforme a tu fidelidad que tú me afligiste. Qué maravilloso. Él está diciendo: con otro quizás, Señor, tú no obraste así, pero a mí me afligiste conforme a tu fidelidad. ¿Cuál fidelidad? O sea, ¿con respecto a qué? Dios había hecho un pacto con David, que este hombre iba a ser el que iba a estar sentado en el trono de Israel y que siempre habría una descendencia que vendría de este hombre. Más que todo, que el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, vendría de ese linaje. Y que ese pacto lo había sellado el Señor. Y que por tanto, David debía ser recordado no como el que cometió el desliz, el pecado de estar con Jezabel y matar a su esposo, sino como el hombre que se sometió a la palabra, que guardó la palabra de Dios, que aprendió de sus errores y que reconoció que la humillación que Dios había hecho de su vida y a su vida era para bien. Así que bueno me es haber sido humillado con tu palabra. Pasó esta situación y David, entonces, como Dios había dicho que todo esto iba a suceder por su pecado, las cosas comenzaron a pasar tal y como Dios lo había señalado. Se levanta Absalón, hijo de David, y comienza a conspirar contra su padre y a querer matar a su padre y a robarle el reino. Comenzó a conquistar al pueblo a espaldas de David. Traición desde su propia casa. Y David fue menguando y Absalón creciendo en el corazón del pueblo. Y este muchacho joven conquistó la mitad de Israel mientras David era rey y le dio un golpe de estado. Y al darle un golpe de estado desde Hebrón, una parte de Israel, David tuvo que salir corriendo con parte de su ejército, de su propio hijo, porque su hijo lo iba a matar. Y oiga cómo tuvo que salir rápido de esta manera. Segunda Samuel capítulo 15, verso 30, ese versículo describe cómo tuvo que salir él de su propio palacio. Y David subió la cuesta, corriendo una loma. Subió la cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían.
Su hijo venía con un gran ejército y él tiene que salir rápido antes que llegue el ejército de Absalón. Y subiendo descalzo porque aparentemente por la urgencia al salir o quizás por decisión propia de afligirse, iba descalzo y con el rostro cubierto para que ni siquiera lo vieran, en este caso para que no le informaran a Absalón. Pudo haber sido esas dos razones, por vergüenza o para que no le informaran de su escapada a su propio hijo. El punto es que este verso nos indica cómo desciende David desde el trono hasta una posición de vergüenza y de humillación frente al pueblo. Su propio hijo lo persigue y él tiene que salir encubierto y descalzo. Creo que cuando él escribe el Salmo 119 está recordando parte de este episodio. Humillación, humillado, permitido por Dios. Y como si esto fuera poco, en el capítulo siguiente, mientras él sigue escapando, pasa uno de los, quizás de los momentos también más vergonzosos para David. Miren, se lo digo en la historia que relata el capítulo 16, verso 5 de 2 Samuel. Después que pasan parte de la cuesta, dice, vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei. Simei había escuchado que David venía corriendo, huyéndole a su propio hijo. Y Simei salió de la casa porque era descendiente de Saúl y guardaba rencor porque Saúl fue ungido rey. Guardaba rencor. Y oyó que que David había estado corriendo y que venía a pasar por cerca de su casa. Y entonces dice la Biblia, y salía Simei maldiciendo y arrojando piedras contra David. Imagínese usted, un individuo, quizá con una casucha por ahí, y que antes no se atrevía ni siquiera a hablar frente al rey, o que no le era permitida la entrada cerca del rey. Ahora oye que el rey va a pasar por ahí. Él sale bien orgulloso, como dicen por acá, orondo. Dice, bueno, esta es mi oportunidad. Y comienza a arrojar piedras contra David. Piedra y polvo y maldiciéndole. La Biblia no dice cuántas palabras terribles, pero él dice algunas. Y estaba, dice, y contra todos los siervos de David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Lo estaban protegiendo porque este hombre estaba como una fiera, hablando mal del rey. Y decía lo siguiente, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. La boca de este hombre está hablando todas estas cosas en contra del rey, del ungido de Dios. David era un hombre muy respetuoso de la decisión que Dios tomara en su vida y en la vida de los otros. Él, recuerden, tuvo la oportunidad de matar a Saúl en muchas ocasiones y no lo hizo, porque decía, no voy a tocar al ungido del Señor, no voy a tocar, no lo voy a matar. Y ahora este hombre se aprovecha y dice, tú eres un hombre sanguinario. Ante eso, los hombres de David dicen, no,
¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? La expresión perro muerto es: este es un don nadie. ¿Por qué tú dejas, oh rey, que este infeliz te maldiga? ¿Quién es este? Este es un perro muerto. Déjame pasar y le quitaré la cabeza, dice Sarbia. Y el rey respondió, oigan la palabra del rey: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga, que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Wow. David reconoce, David entiende que si Simei lo está maldiciendo y le está diciendo todo esto, es parte del propósito de Dios para humillarlo. Y ya él había recibido la palabra por el profeta Natán de que todo eso iba a pasar por el pecado que él había cometido. Aún así, David dice: déjalo que hable todo. Cuando David regresa, porque la victoria la obtiene en contra de su hijo, este mismo Simei es el que oye y luego se tira de cabeza frente al rey y le dice: ay, perdóname, oh rey, perdóname, que yo hablé, mi lengua me engañó, yo dije de más, yo no debía hablar frente a ti. Y se tiró de cabeza: perdóname la vida. Y la gente de Saúl, la gente de David le dijeron: no, vamos a matarlo. Y David le dijo: no, este hombre, déjalo que viva. No lo mató. Entendía David que todo era obra de que el Señor estaba permitiendo para moldear su carácter, que todas esas cosas trabajaron en el carácter suyo. Quizás en otra ocasión David hubiese linchado a este Simei, pero David estaba aprendiendo por medio de la palabra de Dios a ser humilde, y que esas cosas no le impulsaran a hacer lo que él hizo antes: matar. Fíjese, este posiblemente merecía la muerte por haber injuriado, por haber quizás cometido una traición contra el propio rey. Merecía la muerte. Pero Urías era inocente. Pudo haber recordado David que él mató a un inocente, como en el caso de Urías. Todas estas historias nos muestran cómo Dios estaba obrando por medio de su palabra para humillar a David. Y es que la palabra de Dios, mis amados, es la única que puede moldear nuestro carácter. Es la palabra del Señor la que en nuestro yo, en nuestro ego, puede quebrantarnos. Ella misma dice en Jeremías capítulo 23, verso 29, el Señor diciendo: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios es un martillo que se usaba, ¿verdad?, para con un cincel esculpir la piedra y sacar una figura. Y es lo que se está usando aquí, la analogía que se está usando, de alguien con un martillo golpear la piedra, no para romperla, sino para sacar de esa piedra una figura a la imagen del que la está cincelando, del que la está golpeando, con un propósito. Entonces Dios está diciendo: mi palabra es como ese martillo que está quebrantando la piedra, pero no para desmenuzarla, sino para formar en la piedra la figura que yo tengo en mente que surja de ahí.
Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios moldea al hombre a la imagen de aquel que la da, que es Dios mismo. Gloria a su nombre. Porque es verdad que humilla, es verdad que quebranta, porque mata nuestro yo. Lo que yo quiero ser, lo que yo anhelo y los medios que quiero usar para lograrlo, todo eso va a ir en contra muchas veces de lo que Dios establece. Y yo tengo que decidir si me voy por el camino que Dios me enseña o me voy por mis propias veredas. Cuando me voy por la palabra de Dios, ahí va la palabra de Dios a martillarme. Martillar mi carne, martillar mis propios deseos. Va a martillarlo porque los deseos del ser humano no son en armonía con los deseos de Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es necesario que cuando Dios vaya a obrar en nosotros para formarnos, es necesario que Él quite todas esas cosas. Y no se quita sino a través de ese martillo de la palabra. David reconocía eso y dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Tú me afligiste porque tú eres fiel. Tu palabra vino y se mantuvo fiel. Yo fui infiel, pero tú fuiste fiel a tu palabra. Y me afligiste conforme a esa fidelidad. No porque tú querías verme triste, no porque tú querías verme avergonzado frente a mis hijos, frente al pueblo, no porque tú querías que Simei me dijera todas esas cosas y que yo fuera visto como un cobarde subiendo descalzo de ese monte. No porque tú te gozabas en mi aflicción. Tú no te gozabas, Señor, en mi aflicción. Pero tú me afligiste porque yo lo necesitaba para que aprendiera tu palabra. Mis amados, ese martillo es necesario que obre en nuestras vidas. Es necesario que, aunque duela, es necesario que nos sometamos a la palabra. Nótese que David dice que la palabra de Dios lo hizo más sabio que a sus maestros. Cuando él dice sus maestros, pudo haber sido aquellos que le enseñaron la ley en las sinagogas, en el templo, o que simplemente fueron mayores que él en edad. Pero ¿por qué él fue más sabio que ellos? Porque guardó la palabra, porque la guardó. Y aquellos solamente tenían ese conocimiento. Aquí David dice: ¿con qué limpiará el joven su corazón o su camino? Con guardar. La palabra aquí es obedecer, someterse a la palabra del Señor. Es necesario que ese martillo esté constantemente obrando en nuestras vidas. Y como dije, va a doler, nos va a estar constantemente poniendo en esa disyuntiva. Pero Dios hará su obra por medio de su palabra. Fíjese el poder de la palabra del Señor, cómo se ve obrando en nosotros. Aquí es usada como un martillo. Jeremías la usa como un martillo que quebranta la piedra para sacar la figura. Pero el autor de los Hebreos lo ve como una espada, la palabra. Y en Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios ahora es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jeremías la usa como un martillo que cincela la piedra para sacar la figura. El autor de los Hebreos la usa como una espada que penetra y corta. La idea es la misma.
Es que Dios ha de humillar al hombre, ha de partirlo. Si es que este hombre va a caminar al lado de Dios, necesita ser partido, necesita ser moldeado, necesita ser, digamos, su carácter hecho para que ande al lado de Dios. Al lado de Dios andan los que son sus amigos. Amén. Sí, y Dios los hace sus amigos, los acerca a Él por medio de quebrantarlos. De modo que, a modo de concluir, David reconoce que la palabra de Dios lo había humillado y que esa humillación que produce la palabra de Dios en el ser humano es para bien. Que en lugar de mirarlo mal, míralo como bien. Me quebrantaste, Señor, con tu palabra. Me humillaste. Permitiste ciertos hechos en mi vida que yo no los esperaba. Pero todo esto ha resultado para que tú me hagas cada día más a la imagen de tu Hijo. Esa es la obra de la palabra de Dios, hacernos cada vez más semejante al carácter de Cristo. El domingo próximo, si Dios así lo permite, vamos a concluir esta serie, Amor por su palabra. Cómo David miró la palabra de Dios, todos los beneficios que ella trajo a su vida. Y yo espero que al concluir nosotros podamos una vez más ver a este hombre como un ejemplo para nosotros ser dedicados a amar la palabra de Dios y al dador de ella, que es Dios mismo. Y que podamos ser constantes en no solamente cultivar el conocimiento de la palabra, sino también el guardarla, el someternos, el obedecerla, sin verdad, sin dolor, sin que esto sea una carga, sino, como estamos diciendo, amor, amarla como un tesoro que nos ha venido del cielo y que nos da unos beneficios enormes que a veces nosotros a simple vista no miramos. Pero si ustedes van tomando nota, es que nos da luz, nos hace sabios, nos hace inteligentes, nos saca la confusión de nuestra vida, hace que prioricemos las cosas que realmente tienen valor. Todo eso lo hace la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invito para que el próximo martes estén aquí estudiando la palabra del Señor con nosotros.